Dios les bendiga, amados hermanos, un gustazo saludarlos este sábado 11 de noviembre. Estamos en la serie Esperanza Viva, hoy es el día 40 y es el penúltimo devocional de esta serie en la que hemos estado estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Espero que haya sido de mucha bendición para todos ustedes y todavía tenemos 2 días más en los que vamos a estar estudiando la despedida de Pedro. Pedro nos ha escrito una carta, leímos 5 capítulos. Recuerden que Pedro le escribió a estos hermanos perseguidos, hermanos cristianos de la iglesia en Asia Menor, que experimentaban persecución, hostilidad, el rechazo de la sociedad, y el apóstol Pedro les escribe para animarles, para exhortarles, para motivarles. Y bueno, vamos a ver la despedida. Ya leímos todo lo que Pedro quiso decir, vamos a ver cómo se despide, que es muy interesante. Y lo vamos a estudiar el día de hoy y mañana terminamos esta serie. El día de hoy se llama No estás solo, hermano. Los cristianos, los seguidores de Cristo Jesús, nunca estamos solos. Aunque a veces estemos perseguidos, aunque a veces seamos rechazados, aunque a veces se burlen de nosotros, aunque el mundo esté en nuestra contra, nunca estamos solos. Dos cosas tenemos. Número uno, Dios siempre está con nosotros. Él prometió estar con nosotros. En Jesucristo se comprueba, porque Jesucristo es Dios con nosotros y Jesucristo prometió que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que nunca estás solo. Primero, porque Dios está contigo, y segundo, porque hay otros cristianos, hay otros locos, hay otros perseguidos, hay otros rechazados, seguidores de Dios. Y un día Él vendrá en su reino y se verá de qué lado estamos, de que estamos del lado correcto. Así es que vamos a confiar en eso mientras terminamos esta serie estudiando esto. No estás solo. Vamos a leer 1 de Pedro 5:12, un solo versículo, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Háblanos, mi buen Señor, dinos lo que tú tienes que decirnos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a leer 1 de Pedro 5:12. Dice así la palabra de Dios. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Vamos a analizar este pequeño versículo porque tiene mucho. Lo primero es por conducto de Silvano, o sea, por medio de Silvano. ¿Quién es Silvano y a qué se refiere por conducto de Silvano? Silvano es Silas, el que vemos en la carta, no en la carta, en el libro de los Hechos, Silas, acompañando al apóstol Pedro en algunos de sus viajes misioneros. Es un misionero, dije Pedro, acompañando al apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Silas, un personaje importante en la iglesia primitiva, y es casi un hecho que se trata del mismo. Ahora también acompañando a Pedro. Ese Silas anduvo con dos de los siervos de Dios más importantes en el primer siglo, Pedro y Pablo. ¿Y a qué se refiere por conducto? Puede significar dos cosas, no excluyentes, pueden ser las dos, puede ser una de las dos. Me gusta pensar que las dos cosas. La primera tiene que ver con el que escribió la carta. En aquella época muchos de los que escribían cartas no lo hacían siempre de puño y letra necesariamente, sino que dictaban sus cartas y otro la escribía. Y no solo las dictaba, a menudo ese amanuense se llama, el que escribía la carta, también participaba en la gramática, en la redacción, en algunas ideas. Así es que Silas es un personaje importante, porque Dios lo utilizó para escribir esta carta, la primera carta del apóstol Pedro. A veces preguntamos, ¿quién escribió la primera carta del apóstol Pedro? Y parecería obvio decir Pedro, pero no fue. Pedro es el que la dicta, Pedro es el que la manda, pero el que la escribió, puño y letra, más probablemente es Silvano, a quien Pedro llama mi hermano fiel, mi hermano fiel. Qué bonito que la iglesia cristiana es eso, es una familia en la fe, su hermano fiel. Pero hay otra cosa que puede significar por conducto de Silvano, y recuerden, una cosa no niega la otra, pueden ser las dos, el que escribió la carta, pero también el que la llevó. Es probable que Silvano haya sido el que llevó la carta de Roma, que es lo más probable, donde está Pedro, casi un hecho, en Roma, y envía esta carta hasta Asia Menor. Es una travesía larga, y Silvano probablemente fue el viajero que llevó esta carta, no solo que la llevó, sino que la leyó, la explicó, porque esta era una carta para una comunidad, no era una carta privada, era una carta para las iglesias en Asia Menor. Así es que el trabajo de Silvano resulta ser extremadamente importante. Literalmente llevó un pedazo de la palabra de Dios desde Roma hasta Asia Menor. La leyó, la predicó, respondió preguntas. Resulta bastante interesante la obra de Silvano. No podemos estar seguros que haya sido así, pero me gusta pensar que así fue, que él fue el que la llevó.
Y luego dice el apóstol Pedro, os he escrito brevemente. Y efectivamente sí es una carta más breve que otras, pero tampoco es que así que muy breve tampoco, ¿no? 5 capítulos, hay cartas de un solo capítulo. Pero dice, los escrito brevemente, así son todos los predicadores, ¿verdad? Dicen, este va a ser un sermón muy breve, no se preocupen, 45 minutos después, 3 doritos después, o el clásico, ¿no? Los predicadores bautistas que dicen, ya estoy a punto de terminar y duran media hora más todavía. Así el apóstol Pedro, los he escrito brevemente, pero ¿para qué? Para amonestarles y para testificar que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual deben mantenerse firmes. Este es el punto de toda la carta. Manténgase firmes en Cristo, porque es la verdad. Porque es verdad. No son falsas esperanzas. Esta esperanza viva que hemos estado predicando por estos 40 días, no son falsas esperanzas, mi hermano. Estar del lado de Cristo es estar del lado de la verdad. La gracia de Cristo Jesús es real, es verdadera. A veces parece que el mundo tiene la verdad. A veces parece que el mundo tiene el poder, pero no es así. Es Dios el que tiene el poder. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el verdadero Rey. Así es que podemos confiar en eso. Y podemos mantenernos firmes en la gracia de Dios. Vamos a las enseñanzas que quiero compartir con todos ustedes en este penúltimo día. 4 enseñanzas que nos enseña este devocional, este solo pasajito de la Biblia. 1 Pedro 5:12. Número 1, apóyate en otros cristianos. Me encanta el apóstol Pedro. No se creía autosuficiente. No creía que solo él podía hacer todo. Sí, clásico, ¿no? De algunos líderes soberbios que dicen, si tienes que hacer las cosas, tienes que hacerlas tú mismo. No confío en nadie. No delegan, tienen el poder agarrado aquí. No, el apóstol Pedro no. Él dictó la carta, que otro la escriba. Y a veces a lo mejor hasta ponía de sus ideas. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esos cristianos que aprenden a confiar en otros, aprenden a apoyarse en otros. No estás solo, mi hermano, apóyate en otros. Número 2, déjate exhortar y motivar. No eres perfecto. Enseñanza número 1, apóyate en otros cristianos, no estás solo. Enseñanza 2, déjate exhortar y motivar. No eres perfecto. Mi amado hermano, todos necesitamos quien nos exhorte y quien nos motive. Porque nadie aquí es autosuficiente, nadie aquí es perfecto, nadie aquí se la sabe de todas, nadie aquí puede solo. Necesitamos exhortación. Hay cristianos que no se dejan exhortar. El día que los exhorta se enojan y se van de la iglesia. Pero el apóstol Pedro escribió una carta entera de la Biblia para exhortar y motivar. Porque no es una exhortación de solamente así como regaño y todo lo están haciendo mal. No, es una exhortación para motivar, para que sigamos adelante. Déjate exhortar, mi amado hermano, por tu pastor, por tus líderes, por tus amigos, por tus correligionarios en la fe, en Cristo Jesús. Número 3, anímate en la gracia de Dios, no es mentira. Mi hermano, la gracia de Dios es verdad. No estamos jugando a la religión, no tenemos falsas esperanzas que Cristo va a venir. Es verdad, es completamente cierto que Cristo Jesús tiene un plan, que Dios tiene un plan en Cristo Jesús y que Él viene de regreso. Podemos confiar en Él, mis amados hermanos. Anímate en la gracia de Dios porque no es mentira. De pronto el mundo parece estar loco y habrá cristianos que se pregunten si estaremos del lado correcto. Nos dicen fanáticos, nos dicen anticuados, si estaremos en la verdad. Sí, mi hermano, Cristo es la verdad. Anímate, ten esperanza. Y número 4, mantente firme en la gracia porque no puedes solo. Mantente firme en la gracia de Cristo Jesús. Termina diciendo el apóstol Pedro, testificando que esta es la verdadera gracia en la cual manténganse firmes. Permanezcan firmes, mis queridos hermanos, a la gracia de Dios. Él murió por nosotros. ¿Cómo no vamos a estar firmes en esta gracia? En un mundo que nos persigue, en un mundo que es contrario a la fe cristiana, en un mundo que persigue, que rechaza, que margina a los cristianos, es una tentación constante no mantenerse firme, capitular, rendirse, negar la fe. No te rindas, mi hermano. Mantente firme en Cristo Jesús. A su tiempo, Cristo Jesús vendrá y te dará la recompensa. Como dice el Apocalipsis, aquel que permanezca firme se le dará la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, hasta la muerte. Y si hay que padecer por Cristo, padecemos. Y si hay que morir por Cristo, morimos. Porque morir por Cristo no es morir. Morir por Cristo es vivir, realmente es vivir.
No estás solo, mi amado hermano. Dios está contigo, la iglesia, el cuerpo está contigo y un día Cristo regresará. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional que nos anima a seguir en tus caminos, en tus pasos. Te glorificamos, te bendecimos, buen Señor, por esta hermosa serie que hemos estado estudiando, que termina el día de mañana. Permítenos, Señor, seguir teniendo esa esperanza viva. La serie se acaba, pero la esperanza no se acaba. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.